hemos invitado a Demetrio Iramaín, es historiador, periodista, poeta y un gran militante de Madres de Plaza de Mayo. Buenas tardes, Iramaín, te damos la bienvenida a José Schulman y Ángel Panduro. Muchas gracias por la invitación. El orden es el inverso, soy militante, sí. Después poeta y bueno, después lo demás, pero... Estamos hechos de todo un poco, ¿no? Está muy bien. La forma de sostenernos. Iramaín, ¿qué te trae, digamos, como referente de madre? Vos estás todos los jueves en las rondas, ves pasar el tiempo, has sido, creo que un compañero muy allegado a Eve, en la cual extrañamos hoy más que nunca, ya que las trincheras de batalla cada vez son menos, y siempre fue un referente Eve, muchos decíamos, muchos dicen aún, cuando no tengo claro qué hacer, la escucho a Eve a ver qué hacer, ¿no? Bueno, ¿qué diría hoy Eve? ¿Qué decís vos, no? También hoy sos el referente, junto con la presidenta de Madres, pero nos interesaría conocer qué diría Eva y qué dirías vos, ¿no? ¿Qué decís vos? Bueno, lo venimos diciendo todos los jueves en la plaza. Yo siento, efectivamente, tuve el privilegio de estar bastante cerca de Eve. Eve era una mujer también que dejaba que muchos estén cerca de ella. Era muy confiada y muy compañera, muy llana. Por supuesto era muy estricta también y a veces se enojaba y se enojaba fuerte y entonces también era implacable cuando uno cometía algún error o ni hablar alguna deslealtad para con las madres. Y en ese sentido, ese privilegio que yo tuve, creo que ahora lo tengo que devolver de algún modo en responsabilidad y estoy acompañando a las madres de Plaza de Mayo en esta etapa tan difícil por lo que sucede en la Argentina, por lo que sucede en la región, en el mundo, pero también por lo que sucede en Madres, porque son muy mayores ellas, quedan muy poquitas y no está Eve, ¿no? Así que siento esa responsabilidad muy grande de estar y tratar de sostener esa línea política que dejó marcada Eve, que todas ellas sostuvieron durante tantos años, y hacerlo en este contexto tan dificultoso. Así que esa es la tarea. ¿Qué diría? Es muy difícil también, porque enseguida te señalan con razón, vos no sos Eve. Y es verdad, yo no soy quien para decir lo que Eve diría. Sí creo que Eve dejó mucho dicho y hecho para que todo eso nos sirva para adaptarlo y nos sirva para ponerlo en aplicación en estos momentos. Y eso es lo que intentamos hacer. Y por suerte las tenemos a ellas, que siguen diciendo en esa misma línea, porque la tenemos a Carmen, la tenemos a las madres del interior que han cobrado. Quien haga la historia de las madres algún día tendrá que marcar esto, como las filiales del interior, que fueron claves para la constitución de Madres y el desarrollo de Madres, han asumido un protagonismo determinante ahora que no tenían mientras estaba Eve. Y tenemos madres muy activas y muy firmes en Mendoza, en Tucumán y en Mar del Plata, especialmente en estos últimos dos distritos, Tucumán y Mar del Plata. Así que bueno, eso es lo que trato de llevar los jueves. Sí creo que ante una situación tan adversa como estamos atravesando, tan dramática, Eve, y es lo que hacen las madres, nos instaría todo el tiempo a mirar para adelante, a construir para adelante, a no detenernos ni un segundo en lo que tenemos que hacer para volver a gobernar este país. Porque es la única manera de poder resolver un montón de demandas insatisfechas y que se han agravado en estos últimos años, ¿no? Muchas conquistas que se perdieron, la última fue la reforma laboral, pero hay un montón, la prisión de Cristina, la proscripción, la libertad de los presos políticos, las persecuciones como siguen, etcétera, etcétera. A mí bueno, bienvenido Demetrio, un gustazo estar aquí contigo. A mí me impactó mucho en los últimos años,
desde mi militancia en la Liga, que pude conocer y conversar bastante con la compañera de Rodolfo Walsh, ¿no? Y recuerdo que hablamos muchísimo sobre un párrafo de la carta de Walsh que para mí es como un indicador metodológico, ¿no? Cuando Walsh dice, bueno, el mayor de los crímenes de ustedes no es la tortura, sino la miseria planificada, ¿no? Incluso me contó cómo Walsh tenía escrita la carta, pero decía, no cierra, falta algo, hasta que un día encuentra esa idea y la pone, ¿no? Muy importante para quitarle el carácter terrorífico, dramático, ¿no? Tipo película de terror, del golpe que algunos han cultivado. Y eso luego creo que el segundo gran gesto es el de Eve cuando se planta y dice, no, este no es un tema de que me hayan tocado mis hijos, ¿no? Y va a seguir toda su trayectoria hasta incluso decir, bueno, no, yo no soy más un organismo de derechos humanos, soy una fuerza política, que como en todo Eve era un mensaje, ¿no? Una forma de provocar. Era también. una maravillosa forma de provocar, ¿no? Y creo que lo que sigue estando en disputa a los 50 años es, aunque parezca mentira, sigue siendo, bueno, ¿qué fue el golpe de Estado del 76, no? Para algunos fue como una especie de persecución personal contra ellos, ¿no? Y se han dedicado toda su vida a contar. En estos días aparecen, ¿no? Toda clase de gente que cuenta. No sé, leí una persona que estuvo 2 minutos detenido y habla de que fue víctima. Bueno. ¿Para vos qué fue el golpe de Estado del 76, Demetrio? Bueno, un poco lo aprendí de las madres, ¿no? Yo, para mí, en mi guía, fue el intento de suprimir una lucha popular muy a la ofensiva. No creo que haya habido en la Argentina un pueblo tan a la ofensiva como estaba en la década del 70. Ni siquiera en lo mejor de los años que me tocaron vivir a mí, con Néstor y con Cristina, el pueblo estuvo tan a la avanzada como en aquel momento. Se hablaba de revolución, era el objetivo, tomar el poder, había una recentralización, cambiar la sociedad, terminar con el capitalismo. Y evidentemente para llevar adelante un plan de destrucción del aparato productivo nacional, para llevar la economía argentina a la necesidad del imperialismo, había que destruir esas luchas, esas organizaciones, perseguir, asesinar. Eso fue el golpe. Pero lo extraordinario de Madres de Plaza de Mayo es que nunca se entendieron al pueblo como una víctima de esa represión. El pueblo era sujeto de la historia, lo sigue siendo. Y me parece que hay tantos relatos donde siempre se vuelve a caer en que somos las víctimas. Entonces, por ser víctima, tenés un halo de que te protege para no escuchar nada. Y para nada es así, ¿no? Nosotros somos un pueblo que y tenemos que lograr sintetizarnos aún más todavía para avanzar en nuestra lucha, la lucha del pueblo, la lucha del pueblo que tiene que vivir bien, y que para eso tiene que enfrentar a los poderosos, porque los poderosos no quieren que vivamos bien. Para que ellos vivan mejor, nosotros tenemos que vivir peor, y tiene que ser la ecuación inversa. Y desgraciadamente, claro, si uno se considera víctima, y es más fácil, ¿viste? Sí. Porque a la víctima vos la podés conformar con el mejor individual, con dinero, como justicia. Así es. Yo vengo trabajando en la plaza y lo hemos sostenido. Los desaparecidos no lucharon para que un día vayan presos sus asesinos. Nunca lo pensaron siquiera, ellos lucharon para ganar. Y si caía, que era una posibilidad, porque también lo sabían, no eran ningunos giles, ningunos perejiles, ningunos ingenuos, ellos pensaban que, bueno, otros tenían que continuar la pelea. No pensaban en que algún día alguien iba a recordar sus nombres, iba a estar su nombre en una placa de un ministerio, donde trabajaron, donde estudiaron. Iban a estar en otros que pelearan. Eso es lo que nos han traído las madres de ellos. Por eso me parece tan extraordinario el ejemplo de ellas, porque eran sus madres físicas, pero se convirtieron en hijas políticas de ellos para poder unir las luchas de aquellos con las nuevas, ¿no?
a un costo personal de mucho sacrificio, de mucha entrega, de mucho también de poner en juego la propia subjetividad, porque hay todo un sistema cultural, ideológico, que va para el lado de el recuerdo individual, la memoria fuera del contexto político, las madres rompen con todo eso. Sí, sí. En definitiva, el sistema hasta está dispuesto a... Y bueno, sufrió mucho, ¿no? En ese punto era imposible de adaptar por el sistema porque se salió de ese lugar, ¿no? Te cuento... Estaba que le digan, hay una declaración de Eve de los 90, o sea, nosotros no queremos que entiendan nuestro dolor. En todo caso, entiendan nuestra lucha, Claro. no nuestro dolor. Sí. Para llorar nosotros tenemos otro lugar, pero en la plaza no lloramos nunca, dice. Permitime algo que yo creo que las madres de Plaza de Mayo y Eve Bonafini siempre ha hecho es defender los derechos. O sea, los derechos que se han conquistado. Yo creo que con cada cosa de relato que te he escuchado a vos, la he escuchado a Eve cuando estuvo en la catedral, con las cosas que hicieron, o sea, defender los derechos, aún siendo sometidas de alguna manera por el régimen de aquel momento, luchar, demostrar la disconformidad, no negociar con el enemigo. Y eso creo que es un ejemplo que hoy día pareciera que está como borrado, porque no se ve mucha lucha, se ve más bien a ver de qué modo, de qué manera puedo llegar a acordar algo. Y creo que cada vez tenemos la cabeza más gacha y ya la estamos por arrastrar. Son épocas difíciles. Recién le venía comentando a José que hoy en la radio del Destape un periodista estaba comentando que el gobierno de la ciudad está haciendo una propaganda acerca de la inmigración, ¿no? En contra de la inmigración, y que de fondo aparece una música que es un tango, y este periodista no reconoce, siendo de familia de tangueros, y empieza a investigar y le aparece que es de un músico nazi alemán. Entonces, es como que esto está a cielo abierto, ¿no? El avasallamiento de los derechos, el atropello, la barbarie está a cielo abierto y no se encuentra oposición. Yo estaba por venir con una remera que en algún momento compré ahí en la plaza para ayudar, para colaborar con la fundación, y que era no el pago de la deuda externa, ¿no? Cuántas cosas hemos hecho, cuántas cosas hemos acordado que hoy, digamos, seguimos sufriéndolas, ¿no? Así que esto creo que es para destacar. Sí, Eve siempre... A ver, Eve estuvo... El tema de la deuda externa, Eve siempre planteó como bandera el no pago de la deuda externa, sacarnos de encima el Fondo Monetario, consignas y luchas que excedían a lo puntual del surgimiento de Madre de Plaza de Mayo, amplían el abanico de intervención, de objetivos, se politizan. No es de los últimos años, muy para atrás, porque uno va cuando llega Alfonsín y se plantea como consigna el juicio y castigo, las madres empiezan a pedir cárcel a los genocidas, no piden juicio y castigo, porque vieron que el juicio podía ser por tribunales militares y que el castigo no estaba garantizado. Cuando fue por tribunal civil tampoco fue lo suficientemente justo como hubiesen querido las madres, entonces pidieron cárcel. Y siempre iban corriendo el arco. Y ya estaba Alfonsín todavía cuando plantean resistir es combatir. Año 88 es esa consigna. Y, bueno, todas las consignas de las madres escapan a lo específico que se espera de ese movimiento de madres de desaparecidos. Ellas son madres revolucionarios, ¿no? Y en el camino se convirtieron revolucionarias ellas también. Y me parece que eso nos deja mucho para transitar en estos años, sobre todo en los años difíciles, ¿no? Estamos a la defensiva y en situación donde gobierna un enemigo tan despiadado como es este. Sí, bueno, creo que todos saben, yo milité unos 15 años en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,
no en madres, aunque es muy impresionante que en el último discurso del 24 de marzo, del único organismo que valora a EVES es la Liga, ¿no? Porque bueno, creo que primero que tuvimos muchísimos puntos de coincidencia, ¿no? El otro día entrevisté a Eduardo Barcesat, la semana pasada, sí. Y Eduardo contaba el juicio ético de las madres él fue en la Plaza de Mayo. Claro, el primero de todos, Eduardo fue claro, parte del tribunal. Y bueno, y además nada, yo creo que el intento de superar el marco familiar, el marco de reclamo, ¿no? Y sí siento que es casi una enseñanza de la historia, ¿no? Mientras viven los grandes dirigentes, los atacan, los tratan de ningunear, y cuando mueren tratan de adueñarse de sus ideas, ¿no? Porque, si algo tenía EVE indiscutible es que siempre planteaba algo fuera de lo posible. Es decir, cumplía rigurosamente, hacía rigurosamente ese cálculo y proponía un objetivo que exigiera una lucha y romper lo posible, ¿no? Y creo que hay como un operativo de mucha gente que va limando esa herencia de EVE, ¿no? Yo creo que de algún modo EVE es como el puente entre la generación revolucionaria de los 70 y el siglo XXI, ¿no? Y en ese punto, para mí lo más impresionante de EVE que se propuso aportar a superar el mayor déficit del pueblo argentino, que era no tener alternativa política, ¿no? Después se puede, como siempre, no se pueden discutir los movimientos tácticos uno por uno, pero si algo quedó claro es que estaba empecinada en que la Argentina tenía que tener una fuerza alternativa, y hoy hasta el comentarista más sencillo, para no ser grosero, reconoce que la fortaleza de Milei es la debilidad del campo popular, ¿no? ¿Cómo ves el campo popular? ¿Cómo lo estás observando? Yo sé que ustedes tienen una relación fraterna con Axel. Me gustaría conocer cómo están viendo ahora mismo que ahora está cayendo a pedazos el ladronzuelo de Adorni, pero no se ve que lo podamos aprovechar, ¿no? No lo podemos aprovechar porque falta justamente eso, que nosotros estemos ordenados, que el campo popular esté claro hacia dónde debe avanzar. Que es algo que se había logrado en la Argentina con bastante trabajo también en los años de Néstor y de Cristina. La relación, por supuesto, es extraordinaria, porque Axel además fue docente en la Universidad de las Madres cuando ni siquiera era funcionario del gobierno de Cristina. O sea, Eve lo conoce a Axel antes que Cristina, ¿no? Era docente allí. Entonces, la relación es fraterna en términos humanos, pero además es política, es evidentemente la mejor expectativa que tenemos, el que tiene mejor imagen, el diferencial entre imagen negativa y positiva es mejor. Las políticas que lleva adelante en la provincia de Buenos Aires son claramente lo marcan como el continuador de esa política que se llevó en la Argentina en los 12 años de Néstor y de Cristina. No reniega de esa experiencia, todo lo contrario, la reivindica, habla con claridad también. Ayer tuvo un discurso, para mí, marca una nueva, no se publicita, bueno, no hay un déficit evidentemente en la publicidad, en la estrategia de comunicación, sale recortado y por partes, no puede uno ver la pieza entera, pero tuvo también señas claras sobre la situación interna, sobre la crisis que estamos atravesando. Habló de que este gobierno es producto de dos crisis, es la crisis del macrismo, de que cuando venía el macrismo que logró juntar a todo el antiperonismo para reemplazar y gobernar después de Cristina, y fracasó, y también la crisis del peronismo en los años de Alberto Fernández,
que hay que hacerse cargo de eso. Claro. Entonces, y esa crisis, que es la que nos toca a nosotros, que es la del peronismo, está irresuelta. Pero si no la ordenamos, es imposible llevar adelante vamos a caer, incluso ganando, por el propio peso de lo nefasto de este gobierno. Si no resolvemos esas cuestiones, estaríamos ensayando un nuevo fracaso, ¿no? Preparándonos para un nuevo fracaso, y es lo que no nos podemos permitir. Creo que en ese sentido, para nosotros en Madres está claro. Últimamente Carmen lo viene diciendo en la plaza todos los jueves: fuera Milei, Cristina libre, Axel presidente. Ese es nuestro lema ahora. Pero falta sintetizar el movimiento popular. Sí, porque hay muchos que no piensan lo mismo, están claro, en otra cosa, y es un problema, porque nos necesitamos todos juntos ordenados, si no, claro, no se puede. Pareciera que la falta de banderas, ¿no? La cual es levantar y anunciar, como puede ser como el pago de la deuda externa, infinidad de banderas que el campo popular debiera levantar, no se dicen, y sí se nombran personas. Y eso hace, creo que, digamos, estamos discutiendo si es blanco, si es negro, si es rojo o verde. Lo que sí, nos está corriendo el tiempo, y quería que, o sea, como lo hacen todos los 24, van a movilizar Madres de Plaza de Mayo. ¿Quisieras comentarnos en qué horario es el encuentro y así ya queda en la... Y la consigna. Como todos los años, hacemos un acto político también, no solamente la movilización, que como todos saben, el documento que se lee en el acto central, el más multitudinario, no lo firma, no lo suscribe, ni participa Asociación Madre de Plaza de Mayo. Es histórico esto. Entonces las madres hacen su acto en la puerta de la Casa de las Madres antes de salir para allá. La convocatoria es a la 1 de la tarde. Perfecto. El acto lo estará empezando ahí 1:30, 2. No puedo decir quiénes van a hablar. Una va a ser Carmen Arias. Perfecto. Va a haber 2 oradores, Carmen Arias y un dirigente más político que no puedo decir. Pero va a ser, creemos, un acto muy potente, muy fuerte, como siempre pasa, y después sí nos vamos en el camión, como todos los años, con los invitados de las madres, hacia la Plaza de Mayo, pero ya tranquilas las madres que han podido decir lo que querían para este 24. La consigna es rebeldía y coraje, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Rebeldía y coraje. Y los esperamos a todos. Está y todas. buenísimo, rebeldía y coraje. Yo no voy a poder estar este 24 ahí, como muchos, vuelvo a donde me secuestraron. Es un movimiento que creo que es espontáneo, me doy cuenta que hay muchísimos compañeros expresos que estamos viajando. Voy a estar en La Cuarta, el centro clandestino de Boulevard Zavalla y Tucumán en Santa Fe. Va a haber una vigilia el 23, pero la consigna me parece la necesaria, ¿no? Rebeldía y coraje, la única lucha que se pierde, y no podrán con nosotros.